creación de la bancada de Renovación Nacional, en virtud de la cual el diputado señor Cristian Monker será reemplazado por el diputado señor Leopoldo Pérez. Eso es todo. Muy bien. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias. Orden del día. Corresponde continuar la discusión particular del proyecto iniciado en mensaje que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral. Boletín número 10.000-07 del Senado, refundido con el boletín 9860-07. Hago presente que este proyecto tiene discusión inmediata, así que deberíamos votarlo en esta sesión. 1, 2, 3, 4. Tenemos quórum suficiente. Bueno, este proyecto ya lo hemos revisado en al menos 2 oportunidades. Hubo algunas dudas, algunas interrogantes que se plantearon al inicio respecto de la amplitud que podía tener este proyecto de ley, pero claramente se ha demostrado en el debate que es bastante acotado en torno a establecer una sanción constitucional para este caso en particular. Y esto a nivel constitucional, con la mira a elevar los estándares en temas de responsabilidad política. Por ahí también hubo alguna idea novedosa en términos de ampliar algunas competencias, pero en definitiva el proyecto, el Ejecutivo nos marca la urgencia para poder resolverlo. Hay una indicación que yo he suscrito, que está abierta a todos los colegas, que busca hacer un cambio respecto a la aprobación que viene del Senado, en términos de agregarle endurecer o aumentar la severidad de la inhabilidad que es consecuencia de la cesación del cargo. En el mismo debate nos dimos cuenta de que la aprobación del Senado establecía solo como inhabilidad 3 años para todo cargo de empleo público o cargo de elección popular. Y en 3 años, la verdad que no se hace efectiva esa sanción respecto a los cargos de elección popular, toda vez que las elecciones son cada 4 años. Y se ha dado el caso en varias oportunidades de algunas autoridades que han sido cesadas en los cargos, en este caso por razones, por haber cometido algunos delitos que le hacen perder la condición de elegibilidad, pero que han optado a otros cargos de elección popular al poco tiempo, y lo hemos tenido circulando durante mucho tiempo. La idea es que esta sanción no tenga esa debilidad de la indicación y que tenga una sanción principal, que es la cesación del cargo, y una inhabilidad consecuencial, que sea realmente una sanción efectiva y que disuada a cualquiera que se presente a cargo de elección popular en torno a incurrir en la hipótesis que va a penalizar en su momento la ley orgánica. Eso es lo que hay en términos de indicación. ¿Hay alguna otra indicación? Hay otra del diputado Chaín al artículo 93 de la Constitución respecto al Tribunal Constitucional. Esta es la página... ¿Tú tenés comparado? No hay comparado. Sí, Sí, hay comparado. Lo tuvieron que... Muy bien. Pero es de los diputados Andrade, Ceroni, Chaín, Cornejo, Farcas, Monker y Zafirio, para agregar el siguiente inciso tercero al artículo 93 de la Constitución. Asimismo, no podrán postular a un empleo público o cargo de elección popular en el proceso electoral siguiente. Pero queda mejor resuelto la indicación. Y hay una suya también en el inciso final. Son en el mismo sentido. Sí, señor. Sí. La indicación que yo redacté, colega, trataba de recoger el debate, digamos, y creo que está abierta la indicación a los que la quieran suscribir. Bien, ofrezco la palabra. Colegas, ofrezco la palabra. ¿Ya lo debatimos? Si les parece, colegas, diputados, si les parece, procedamos a tomar votación. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver el orden que nos plantea el secretario y lo vamos a ir resolviendo. ¿Cuál van a votar? ¿Esa es la propuesta ejecutiva? Sí, pues la indicación... Es que esa no está formalizada como indicación. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es?
¿Le gusta cuál es el funcionamiento? Nos vamos a ir Colega, suspendemos 2 minutos a la espera de los comparados. Colegas, vamos a reanudar la sesión y vamos a proceder a tomar votación. Señor secretario. Presidente, corresponde trasladarse a la página 2 del comparado y debiera votarse la indicación del diputado Soto para sustituir la oración sea o no de elección popular por el término de 3 años por la siguiente. Por el término de 3 años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. De aprobarse la indicación del diputado señor Soto, la letra con la indicación del diputado señor Soto, se darían por rechazada la indicación que figura en el número 2 de los diputados Andrade, Ceroni, Chaín, Farcas y Zafirio para, letra A, eliminar después de la expresión empleo público, seguida de un punto seguido, la frase sea o no de elección popular, continuando con por el término de 3 años, y B, agregar el siguiente inciso. Con todo, no podrán postular a un cargo de elección popular en el proceso electoral siguiente, correspondiente a la elección del mismo cargo que hubiera sido cesado. Eso es, presidente. Muy bien. Proceda a tomar votación, señor secretario. Entonces, presidente, en votación la letra A del artículo único con la indicación del diputado señor Soto. Diputado Andrade. A favor. Diputado Chaín. A favor. Diputado Pérez. A favor. Muy bien. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Esquella. A favor. Diputado Trisotti. Presidente. A favor. Está aprobada la indicación por 7 votos a favor. Se entienden por rechazadas las indicaciones antes mencionadas. Muy bien. Presidente. En segundo lugar, perdón. No, si se aprobó el artículo con la letra A del artículo único con la indicación. Corresponde trasladarse a la página 7 del comparado. Yo abrí la indicación a todos. Lo dije. Corresponde... A todos los que quieran. No. Presidente. Entonces hay una indicación de los diputados Andrade, Cornejo, Farcas, Zafirio y Soto para modificar el inciso 18 del artículo 93 de la Constitución en el siguiente sentido. Letra A. Para sustituir la conjunción disyuntiva o por una coma, y B, para sustituir el punto aparte a continuación de la expresión ejercicio por la siguiente frase, o del Consejo Directivo del Servicio Electoral cuando corresponda. Está agregando. A ver. El Tribunal Constitucional actuará a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Me ha pedido la palabra el diputado Juan Chaín. Yo solo hacer presente ya que en este caso, digamos, varias oportunidades pedimos un poquito más de precisión por parte del Ejecutivo desde el punto de vista de cómo iban a operar las competencias del Tribunal Constitucional versus el Tribunal Calificador de Elecciones. Lamentablemente nunca tuvimos aquello y había bastantes dudas respecto también del resguardo al debido proceso. Y sobre eso yo quiero solo manifestar mi tranquilidad que en virtud, digamos, de el procedimiento que se ha establecido ante el CERVEL y ante el TICEL, la parte más bien procesal de esta reforma, me deja tranquilo que efectivamente va a haber un resguardo del debido proceso. ¿Ya? Sigue un poquito gris cuál va a ser el rol que va a tener el Tribunal Constitucional, sigue una materia que yo creo que va a ser más bien sujeto a interpretaciones posteriores, pero hubiésemos querido
aclararlo más, pero ya creo que ya no podemos seguir dilatando este proyecto, así que por lo menos yo voy a concurrir con mi voto favorable, con la indicación además del diputado Andrade, ¿cómo se llama? Zafirio, Cornejo y otros que voy a respaldar también, porque me parece que de alguna manera agregar un legitimado activo para poder recurrir al Tribunal Constitucional es coherente con lo que acabamos de aprobar y las facultades que le estamos dando al Consejo Directivo del CERVEL. Colegas, ofrezco la palabra. ¿Cuál es la idea? Diputado, a ver, esta indicación fue fruto del debate que se dio en la sesión anterior, donde se estuvieron revisando los legitimados activos. Yo con una mayor reflexión estoy por la idea de no innovar en esta materia y mantener los legitimados activos tal como están en la Constitución y no agregar al Consejo Directivo, que ya forma parte de los que toman la decisión, por así decirlo, en primera instancia. Y por tanto yo voy a retirar la firma de la indicación. Diputado Fuachain. Más bien tú tienes la intención de que si el Tricel, ¿ya?, rechaza la solicitud del Consejo Directivo en orden a aplicar esta sanción, ¿ya?, va a poder el Tricel también recurrir o sea, el CERVEL va a poder recurrir al Tribunal Constitucional. Eso es simplemente, ¿ya?, porque es la única hipótesis en que esto se podría dar. Porque claramente que el tribunal competente para poder conocer esto es el Tricel. Si el Tricel acoge, ¿qué sentido tendría para cualquiera de los legitimados activos para ir al Tribunal Constitucional, recurrir alegando la causal de destitución si es que ya está destituido? No tiene ningún sentido. Solo en el caso en que el Tricel rechace aquello, no acogiere la solicitud de destitución por parte del Consejo Directivo, ahí naturalmente que quedaría la facultad de que el Consejo Directivo pueda recurrir al Tribunal Constitucional. Esa es la única hipótesis en que yo imagino que efectivamente puede operar esta legitimación activa que se le está otorgando al Consejo Directivo del CERVEL, porque no podría recurrir directamente al Tribunal Constitucional. Ahora bien, además, podría perfectamente entenderse, creo yo, y es un tema que hay que aclarar, que respecto de las otras causales que están en la Constitución política de pérdida del cargo de parlamentario, así como puede recurrir el presidente de la República o 10 o más parlamentarios, también podría ir el Consejo Directivo del CERVEL, porque se le está dando esta facultad de recurrir al Tribunal Constitucional sin ninguna distinción respecto de tal causal. Diputado Arturo Esquella. Es que eso es lo que precisamente me genera más dudas, porque que el CERVEL actúe en materias propias de las fiscalizaciones del CERVEL, como son las que están en la ley orgánica, me parece bien. Y hasta ahí uno podría entender que, y por eso voté a favor de lo que recién votamos, en fin, y estoy de acuerdo con el nuevo procedimiento. Pero que se meta el CERVEL en calificar si es que el tipo está enfermo o no, y por lo mismo no puede seguir en el cargo, o si es que se perdieron los requisitos de elegibilidad. Yo creo que no tiene nada que ver con el CERVEL. Perdón, pero diputado, pero dice cuando corresponda. Entonces, no, está bien la indicación, porque además dice cuando corresponde, y solo corresponde. ¿Y cuando corresponde refiriéndose, digamos, solo a los casos recién... que tiene la facultad de poder, que Ahora, específicamente la ley le ha otorgado la facultad de poder iniciar el procedimiento de destitución, que en este caso. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué pasa si es que el Tricel no destituye destituye a la persona, el afectado, si es que en el fondo consigue los requisitos, digamos, el presidente de la República está interesado porque no está de acuerdo con el fallo del Tricel, y entiendo que también sería requisito contar con 10 diputados, en el fondo estamos cambiando la O por la I, es decir, presidente más 10 diputados, ese es el espíritu, ¿no? Podrían reclamar precisamente al Tribunal Constitucional del fallo del Tricel. Es una pregunta. ¿Esa es la idea? O sea, esto está
para llenar el vacío de la doble instancia? Presidente, Lo esa era que la- yo interpreto, yo no soy autor de la indicación, pero yo lo interpreto simplemente en los casos en que rechaza el TRICEL, porque lo que conoce es de la solicitud, digamos, de remoción, no del rechazo de la misma, ¿me entiende? En este caso particular. Respecto a las demás causales, va a ser el único tribunal competente, está claro. Respecto a esta causal, solo, de acuerdo a la redacción que tiene la indicación, solo cabría la hipótesis en los casos en que el TRICEL negare lugar a la destitución y ahí entonces el Consejo Directivo del CERVEL podría ir al Tribunal Constitucional. No me imagino otra hipótesis. Claro, no me imagino otra hipótesis posible de acuerdo a la redacción con la que queda la norma constitucional. Muy bien, le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Este es un mensaje del Ejecutivo, a ver cuál es la opinión. Patricia Presidente, Silva. por su intermedio, primero señalar de que en el marco del mensaje, de la moción, digamos, y del proyecto que estamos discutiendo hoy día, se establece un procedimiento que a nuestro entender va cumpliendo de alguna manera gradualmente, en términos de ir analizando claramente cada uno de los aspectos y etapas que tiene este procedimiento que finalmente pudiera eventualmente terminar con la pérdida del escaño. Partimos con un requerimiento de una investigación que hace la subdirección del CERVEL, ¿verdad?, en el marco de haber revisado las cuentas, algunas de las causales que señalan ahí. Pone antecedente a la dirección del CERVEL. Si lo estima que hay causal finalmente para efecto de solicitar la pérdida del escaño, tiene que poner antecedente antes, ¿verdad?, el Consejo Directivo. Y a nosotros no nos parece que además, luego de resuelto, en definitiva, digamos, por el Consejo, vuelva a crearse una nueva instancia, aun cuando sea, como bien aclara el diputado Fuat, la indicación solamente en el caso de que se rechazare, ¿verdad?, aplicar la pérdida del escaño. No estamos de acuerdo con entregarle esta facultad al Tribunal Constitucional y ampliar en este ámbito, digamos, su acción y facultades. Eso en general, digamos, para efecto de poder poner posición. William, te pediría que si tienes algún punto que señalar. Vamos acá. Porque el tribunal, perdón. Su secretaria. Estamos hablando que en sede administrativa, pero quién es el tribunal finalmente, quien califica y sanciona es el TRICEL, como un órgano que le hemos entregado todas las facultades, altamente especializado. O sea, finalmente, lo que pasa es que toda la agenda de probidad en general, con todos los aspectos, con todos los distintos proyectos que tiene un sentido respecto de la facultad que tiene el TRICEL, de ir otorgándole este rol de órgano especialísimo, de judicatura especialísima en la materia. Por lo tanto, él es el último que debería fallar. Sí, también. Le ofrecemos la palabra al asesor de la subsecretaría, su nombre para identificarse. ¿Sí? Si lo retiran, no tenemos nada más que hablar. No la podemos retirar, pero votémosla. Bueno, votamos votan en contra. Bueno, proceda a tomar votación de la indicación. Entonces, en votación la indicación número 3, que figura en la página 7ª del comparado. Diputado Andrade. La letra A también va incluida. A y B, porque son complementarias. A y B son complementarios. No tengo. Perfecto. Diputado Chaín. Abstención. Diputado Pérez. Diputado Zafirio. Abstención. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Presidente. Abstención. 3, 1, 2, 3. No. Está rechazado por 3 votos en contra y 4 abstenciones. A ver. Ahora
Vamos a las normas de los alcaldes, parece, ¿no? Presidente. Presidente, la siguiente El alcalde. corresponde analizar la letra... Consecutivos. Presidente, corresponde analizar la letra B del artículo único que introduce la modificación respecto de los alcaldes y concejales. Y hay una indicación que figura en la página 9 del comparado de los diputados Andrade, Ceroni, Chaín, Cornejo, Farcas, Monkever y Zafirio para agregar el siguiente inciso tercero. Lo que pasa es que está el mismo problema del anterior. Sí. Yo sugiero que votemos al diputado Soto. Si se aprueba, Y damos por se rechazada entiende rechazada el se resto. entiende perfecto. Esta es una norma que intentamos que sea espejo de la otra. Ya, muy bien, acogemos su propuesta, diputado. Proceda a tomar votación. Presidente, entonces se vota la indicación del diputado señor Soto, que es para agregar el siguiente inciso final. Con todo, quien perdiera el cargo de alcalde, consejero regional o concejal, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de 3 años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. Entonces, indicación... ¿La aprobamos por unanimidad la anterior? ¿Sí? Sí, por ¿Les unanimidad. parece, colega, aprobarlo por unanimidad? Déjeme Esta tomar la norma de votación. espejo de la anterior la respecto a los de- parlamentarios. Una Sí. norma de espejo. Es una cosa formal, pero que se reproducen 2 con todo. Bueno, ahí corrijan, Sí, ahí ahí corrijan lo la hacemos- redacción gramatical. Tiene problemas de redacción. Muy bien, gracias colega, queda aprobado por unanimidad entonces. Espera, el Esta diputado... norma. Espérate, el diputado... Si quieres, sumamos a la diputada Turra a todas las votaciones unánimes. ¿Sí? Hay 2. Diputada Turra, ¿le agregamos a las votaciones unánimes, diputada Turra, no? Y agreguemos el rechazo. Bueno, le agregamos a las 2 unánimes y al rechazo que hubo también. Sí, muy bien. Pero como Gracias, diputado. abstención o como... Un rechazo, un rechazo. Ok. Entonces, Estamos cumpliendo la cuota de espérame. género, si no es nula la votación. 4. Diputado Arturo Esquella. Presidente, ya terminó la votación. Yo creo que sería bueno dejar en acta algo que puede generar dudas, digo, para que quede en la historia de la ley. ¿A qué se refiere el concepto de actos electorales? Porque entiendo que hay discusión, hay distintas interpretaciones y se refiere solo a la elección de concejales o a la elección de concejales y alcaldes juntos. A mí me lo han aclarado, pero yo creo que sería bueno que quede acá en la historia de la ley. Muy bien. Yo también quiero, perdón. Yo creo que es importante que aclare también si actos electorales incluyen las elecciones primarias. Y yo voy a agregar si incluye las elecciones complementarias que se puedan producir. No, usted Ah. es el autor de la indicación, tiene que aclararlo, Ah. diputado Soto. Lo que pasa es que, bueno, no es misterio para nadie que en esto hemos seguido un criterio con el Ejecutivo, que ha recogido el debate que se dio acá. La concordamos. Y al referirse a actos electorales, se refiere a actos electorales en las elecciones generales de la Nación, las elecciones parlamentarias o elecciones municipales. Son las elecciones principales en cada uno de los periodos en que son convocadas. ¿Le parece que agreguemos sin incluir elecciones primarias? Yo creo que es un acto electoral que está regido por la ley de 8.700, Pero son un actos- acto electoral que son actos- fiscaliza el CERVEL, Son etcétera. actos complementarios y accesorios de otros. Le vamos a ofrecer la palabra a don Iván Arcos. Por su intermedio, presidente, efectivamente las primarias, la única característica que tienen que no son cargos de elección popular, sino que son cargos para ser eventualmente candidatos. Por eso es que no se contabilizan, por eso que quedan fuera en esta. La ley orgánica de la 18.700 define acto electoral como el proceso que se desarrolla que comprende varias elecciones, pero es solo un acto, no lo define, pero hace referencia al acto electoral cuando se refiere al pago que reciben los vocales, que reciben el pago por el acto en su completo, en su conjunto, digamos. Es el día de la elección. No es por elección, sino que es el acto en su conjunto. O sea, así bien claro, son elecciones parlamentarias como una categoría y elecciones municipales como otra categoría. Sin el... O sea,
Diputado Juan Chaín, con micrófono sí, para que quede registrado. Esto es una cosa bien excepcional, pero por ejemplo, sí, es que si me escucha el ejecutivo, sí, pero da lo mismo, dice cargo a 2 procesos electorales para cargos de elección popular. O sea, no podrá ser, o sea, una persona que, por ejemplo, es candidato a alcalde, ¿ah? Y después hay una elección, no dice, hay 2 elecciones presidenciales, una en primera y otra en segunda vuelta, hay 2 procesos electorales. Con la primera y la segunda vuelta, y yo no participé de la primera ni de la segunda vuelta, entonces yo creo que más que participar es inscribirse, porque al final tú te inscribes en un solo proceso electoral, o se entiende la primera y la segunda vuelta como un solo proceso electoral, un solo acto electoral. La presidencial la segunda vuelta, eso es importante. ¿Ah? 2 actos electorales, porque dice 2 actos electorales, ni podrá ser candidato a cargo de elección popular en los 2 actos electorales. Yo entiendo que, de lógica, debería ser un solo acto electoral para esos efectos. Pero, ¿no hay ninguna duda desde el punto de vista de la interpretación respecto a eso? Por su intermedio, presidente, la verdad es que la elección presidencial, nosotros no estamos contabilizando la elección presidencial acá porque el presidente no es sujeto en esta sanción. Por lo tanto, nosotros estamos contabilizando solo las elecciones municipales y las elecciones parlamentarias. Ahí tenemos un error, ahí está una diferencia completa, un tremendo. Diputado Arturo Esquella. Sí, claro, ahí tenemos un problema tremendo porque la persona podría ser destituido, pero si lo escucha el Ejecutivo sería bueno, presidente. Porque, No. que pida la Diputado palabra Juan mire, o sea, a mí me parece súper grave lo que está diciendo el Ejecutivo. O sea, una persona destituida como alcalde o como parlamentario podría ser candidato presidencial. Eso es lo que nos está diciendo el Ejecutivo. Tiene la palabra la secretaria Patricia Silva. ¿Cómo? ¿Suspender? Sí, suspendamos 3 minutos. Se reanuda, colegas, se reanuda la sesión. Subsecretaria tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a don William García, jefe de la división jurídica de la SECPRES, para efecto poder entender con claridad y dejar muy claramente establecido, si no hay un cambio, por lo menos en la historia de la ley, cuál es el efecto preciso de esta norma. Gracias. Muy bien, don Williams. William García. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Voy a tratar de intentar aclarar algunas de las cosas que se han planteado. El efecto que va a producir esta excepcionalísima sanción constitucional es la inhabilidad para ser candidato a 2 procesos, a 2 actos electorales. La expresión acto electoral debiera entenderse, a nuestro juicio, en un sentido amplio, con la siguiente precisión. El acto electoral es una unión del ejercicio del derecho a sufragio con la producción del efecto de la elección, que es generar o transformar esa votación en cargos. Exactamente. De manera que tal vez, aunque la expresión proceso también podría ayudar, la idea que se busca englobar es que, por ejemplo, la elección del presidente de la República, ya me voy a referir a eso, que tiene tanto una primaria como una primera y segunda vuelta. En tal caso, es un solo acto electoral, porque el cargo que se busca producir es uno solo, que es la consecuencia necesaria de la elección, ¿cierto? Es más o menos complejo, pero el resultado natural de la elección debiera ser ese. Así mismo, ese concepto ayuda muchísimo. Luego, forma parte de los conceptos propios que ustedes conocen. Luego, lo que ha señalado Iván Arcos, en el sentido de que tenemos que excluir de esto al presidente de la República, tiene que entenderse en este sentido.
desde un comienzo esta iniciativa no ha abordado el cargo del presidente. Ahora, una cuestión totalmente distinta es el acto electoral del presidente de la República. Desde luego que aquel que siendo candidato a parlamentario o alcalde y es sancionado por este ilícito constitucional, no se puede presentar como candidato a elecciones presidenciales. De lo contrario, perdería toda lógica, tanto como a presidente de la República como a ningún otro de los cargos, y esto por dos actos o dos procesos sucesivos. No sé si... De candidato a la Asamblea Constituyente, sí. Ahora, ¿ustedes piensan que cambiar el concepto de acto por proceso ayudaría a entender más razonablemente esta lógica que está planteando? La ley de votaciones populares habla de actos. Esa es la expresión que utiliza de manera más numerosa. De manera que, como estamos hablando de la Constitución... Que un solo acto que puede tener tres elecciones, digamos, tres sufragios, yo creo que queda súper claro. Exacto. Diputado René Zafirio. Sí, tengo dudas respecto de la expresión acto y proceso. Porque efectivamente cuando hablamos de acto estamos hablando de el momento en que se produce la elección. Es decir, estamos dejando inhabilitados a los sancionados con la pérdida del escaño para no participar en la elección. Pero la elección es un proceso que comienza a lo menos, con la inscripción de la candidatura. Entonces, podría ocurrir que si usamos la expresión acto, el sancionado pudiera inscribirse como candidato y el CERVEL tendría que dictar una resolución que lo excluya. Es decir, parece más razonable que la expresión, que incorporáramos la expresión proceso, porque proceso significa que la inhabilidad comienza con el primer acto del proceso electoral, que es la inscripción de la candidatura. Es decir, ni siquiera podría inscribirse como candidato. Diputado René Zafirio, le hago la aclaración de que la indicación quedó redactada en términos de una prohibición de ser candidato. Ni podrá ser candidato a cargos de elección popular. Entonces, cumple el efecto que usted está buscando. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Una pregunta al Ejecutivo, su intermedio. ¿Cuál es la razón que un candidato presidencial que fuera de la aplicación de las normas respecto a los parlamentarios, siendo el mismo acto electoral? Sí. Diputado Pérez, su duda es respecto a la inhabilidad. En la inhabilidad, si se extiende, ¿por qué no se extiende la inhabilidad al presidente de la República? O sea, Es que son dos cosas distintas. ¿Por qué dentro del proceso de destitución no está el presidente? Muy bien. El único cargo de elección popular que queda fuera es el de presidente, ese es el tema, ese es el punto. Le damos, don William García va a contestar. Muchas gracias por la pregunta, presidente, por su intermedio voy a contestar. Desde luego, en el sistema constitucional chileno, la posición del presidente de la República es muy particular. Tiene condiciones bien tasadas de suspensión y de cesación en su cargo. No hay que olvidar que el presidente de la República reúne simultáneamente la calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno. Por lo tanto, lleva adelante toda la conducción de la administración, en fin, la satisfacción de necesidades de la ciudadanía diariamente, como también la propia continuidad del Estado. Tal como el ministro Eizaguirre expresó en su momento, el Ejecutivo no está totalmente cerrado a examinar la hipótesis de qué hacer cuando eventualmente esos hechos ilícitos graves, tal como estos, pudieran ocurrir. Sin embargo,
el impacto que eso tiene en el sistema político en su conjunto, en todo el sistema constitucional, ameritan un examen separado. La suplencia de las vacantes que se producen, por ejemplo, en los cargos que estamos analizando acá, todas tienen una regulación bastante clara. Son vacantes que de una u otra manera se han producido en nuestra historia política reciente y sabemos cómo podemos enfrentarlas. No ocurre lo mismo con el jefe de Estado, por lo que, insisto, el Ejecutivo no está cerrado, el ministro Izaguirre se ha mostrado abierto a analizarlo en una iniciativa distinta. Muy bien, diputado Esquella. Que también, a diferencia de los otros cargos de elección popular, está la acusación constitucional por infracción. O sea, no sé si lo alcanzó, si lo dijo o no, pero esa, a mi juicio, es la principal razón. Eso se aplica a la norma Y existente. una de las causales, precisamente, la infracción a la Constitución o a las leyes. Así es. Eso fue expuesto en la presentación de este proyecto en la primera sesión. Ah. Pero si hay alguna iniciativa sería buena conocerla. Sí, ¿por qué no? Diputado Fuachaín. Por eso digo, como aquellos que tienen que ir justo los razonables que presenten una iniciativa. Diputado Chaín tiene la palabra. No, una iniciativa que la vemos. Diputado. Primero, No, que la primera vez estuvimos de acuerdo en que no, ¿se acuerdan? La primera sesión. Que esto se explicó. Ah, no, pero por favor, si es un derecho humano cambiar de opinión. Pero, diputado Chaín. Gracias. ¿Y dónde está la indignación? a ver, yo creo que sí, yo creo que a ver, el concepto que más utiliza la ley 18.700 simplemente de elecciones, ¿ya? Para las elecciones, más que proceso o acto. He podido pesquisar dos oportunidades en que se refiere a acto electoral. Y yo creo que las dos son útiles para poder dejar el concepto como está. Uno, el artículo 60. ¿Por qué? Porque dice, son electores para los efectos de esta ley los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los padrones de mesa y que tengan cumplido 18 años de edad el día de la votación. El elector que concurra a votar deberá hacerlo para todas las elecciones o plebiscitos que se realicen en el mismo acto electoral. Entonces, creo que esto es muy útil. El inciso segundo del artículo 60 de la ley 18.700 es muy útil para poder dejar la norma tal como está. Porque lo que hace es definir como un acto electoral, ¿ya? Todas las elecciones sean parlamentarias, en ese acto electoral no puede, se contabiliza como uno solo, ¿ya? Y luego hay que complementarla, a mi juicio, con la norma del artículo 47 bis, respecto del bono de los vocales, cuando dice, dicho bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y en consecuencia no será... Ah, perdón, ese no es. Es donde dice... ahí está. El inciso primero, se concederá a las personas que ejerzan de modo efectivo las funciones de vocal de mesa receptora de sufragios un bono equivalente a 2/3 de unidad de fomento por cada acto electoral en el que participen. Y aquí dice, se considerará para estos efectos como otro acto electoral la segunda votación realizada conforme al inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República. O sea, para estos efectos simplemente se considera como un acto electoral distinto a la segunda vuelta, es decir, en la norma excepcional, ¿ya? Entonces, hay que interpretar que para los demás efectos es un solo acto electoral por la parte de la segunda vuelta. Entonces, una adecuada interpretación de la norma del artículo 60 con el inciso segundo y el 47 bis inciso primero nos lleva a colegir de que es un solo acto electoral, la elección, independientemente de que ese acto electoral tenga elecciones para 3 tipos o 4 tipos de cargos distintos, puede ser senador, diputado, consejero regional, presidente de la República, y que la segunda vuelta solo para los efectos de pagar el bono es un acto electoral distinto, pero que para los demás efectos legales es parte de ese mismo acto electoral, ¿ya? Y el tema de las primarias queda resuelto porque efectivamente ahí no se eligen cargos, sino que se eligen candidaturas. Por lo tanto, me parece que tal como está, resuelve todos los problemas que se podrían suscitar de interpretación. Muy bien. Queda aclarado con precisión el punto. Diputada Marisol Turres. Está encendido. Wow. Presidente,
Es que yo igual quería hacer una reflexión respecto del tema de excluir al presidente de la República o del candidato a la presidencia, porque esto también es una puerta para efectos de evadir la ley y el límite del gasto electoral para parlamentarios, porque perfectamente bien a través de esa candidatura se puede en definitiva hacer llegar fondos de manera ilimitada a cualquier candidatura parlamentaria. Entonces, a través de los fondos que maneja el presidente de la República, sin que eso tenga ningún tipo de sanción. No sé si me explico. O sea, hacer diversos tipos de propaganda con el presidente y el candidato a ser parlamentario. Y eso, desde esa forma, va a quedar absolutamente sin sanción. Entonces, también puede ser una suerte de burla a la ley que hemos estado discutiendo o que discutimos durante tanto tiempo. Quería hacer esa salvedad. ¿Y por qué no hay una indicación en la otra ley entonces de financiamiento donde correspondería resolver esto? En el proyecto de fortalecimiento de transparencia de la democracia se está viendo todo lo concerniente al gasto electoral, los límites de control. Eso va a volver acá. Y va a volver con normas bastante novedosas que no revisamos. Por ejemplo, son las facultades de servicio electoral. Y ahí deberíamos revisar esa situación. Sí, pero a lo que voy, presidente, es que aquí estamos estableciendo una sanción grave, muy grave, cuando los parlamentarios infrinjan esta ley, y estamos dejando fuera de esa sanción al presidente de la República. Entonces, lo razonable sería, y lo planteo sin perjuicio de hacer las indicaciones que sean necesarias, planteo que al dejar fuera de sanción a un presidente de la República o algún candidato que haya ganado esa elección y haya hecho trampa, y dentro de esta trampa estuvieran involucrados parlamentarios, pero va a ser con ese otro financiamiento. No sé si me explico. O sea, no le estamos, en el fondo, le ponemos límite a una candidatura presidencial, pero da lo mismo que lo traspase si es que no tiene sanciones. A eso voy. Y no solo lo puede traspasar él, sino que también puede ser una fórmula para traspasar los límites que estamos estableciendo para las candidaturas de otra naturaleza. Yo creo que hoy día estamos llamados a votar. Si es que hay una indicación, votémosla. Si es que no hay indicación, no la votamos, despachamos el proyecto. Si está bien el punto, está hecho. Ya lo conversamos en la primera sesión. Sanciones de la figura del presidente de la República, y entiendo que no forma parte de este proyecto de ley. Ok, colegas, corresponde designar a un diputado informante. ¿Alguna propuesta? ¿Sí? Muy bien, diputada Marisol Turre. Muy bien. ¿Va a incorporar al presidente en el informe, no? Este proyecto está con discusión inmediata, por lo tanto va a ingresar a la cuenta el informe del próximo martes. Muy bien. ¿Ya? Para que el efecto de la sala lo ponga en tabla a la brevedad. A la brevedad. Muy bien. La urgencia vence el día miércoles. El día miércoles. Muy bien. Queda despachado el proyecto. Gracias, colega. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.